Vamos a ver. Registra el video. Ok. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de un tema del trastorno, el trastorno límite de la personalidad o TLP, que es el TLP, pues es bastante pronunciado, bastante difícil de diagnosticar y de tratar. Y pues bueno, antes de eso voy a dar una breve introducción a lo que es la ansiedad, porque todos la hemos sufrido en diferentes niveles y en el TLP se pueden tener crisis de ansiedad muy fuertes. Los trastornos de ansiedad son de las familias más amplias que se encuentran en el ramo. Por ejemplo, si le preguntas a psicólogos o psiquiatras, pues un 30% de las consultas son por ansiedad y en su mayoría son las mujeres las que sufren la ansiedad, ¿sí? Básicamente la ansiedad es experimentada por la persona como algo contra lo que no puedes luchar, por eso sientes lo que sientes, es decir, tienes un miedo y sientes que no puedes contra ese miedo y entonces pues empieza a haber respuestas de cortisol, de adrenalina, se entrecorta la respiración, empiezas a sudar y empiezan los síntomas físicos que se sienten muy feas, ¿no? Entonces, de la ansiedad pues también podría clasificarse en otros subgrupos que el DSM-5 nombra, que puede ser algún tipo de fobia específica o una fobia social, pero también ya hay trastornos de pánico o de angustia, agorafobias, y bueno, si ya la ansiedad ya es algo rutinario, pues ya también es un trastorno de ansiedad generalizada. Hay más detalles, pero bueno, antes de entrar a la parte del TLP, que la gente con trastorno límite de la personalidad suele haber experimentado algún trauma fuerte en algún momento de su vida, normalmente en sus épocas jóvenes por sus figuras de cuidado, es decir, en la infancia por sus papás. Entonces pueden experimentar a veces mucha ansiedad. Y es que el ataque de ansiedad es esta aparición aislada, temporal de miedo, de este malestar que sentimos, esta como se siente, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y puede haber palpitaciones así muy fuertes, empiezas a sudar, puedes tener temblores, sensación de que traes como algo aquí que no puedes tragar o que no puedes respirar. Entonces te da como una sensación de atragantarse, y empieza a ser así y eso hace que hiperventiles, entonces también te sientes más mal y te empieza a dar opresión o malestar torácico. Ahí ya van 6 síntomas. Si ya tienes esos 6 síntomas, pues ya es un ataque de ansiedad que normalmente pues es en un tiempo, es de súbito y es en un tiempo corto. Si ya dura más, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, no un ataque. Pero ya después pueden venir unos más fuertes, ¿no? Puedes vomitar o te pueden dar ganas de ir al baño, ¿no? O sea, molestias abdominales, pero también sientes inestabilidad, que se te mueve el piso. También mareo o desmayo. Y aquí ya viene lo fuerte.
cuando es tan fuerte que siente tu cerebro, tu mente siente que ya no puede más, te desrealizas o te despersonalizas, es decir, empiezas a sentir tu vida como si no fueras tú, como si fuera un sueño, como si estuvieras viendo una película. El tiempo pasa como que lento, rápido y fluctúa, ¿no? Entonces, eso te lleva a otro síntoma, el miedo a perder el control o volverte loca, o también tener miedo a morir. Y pues bueno, ya aparte te dan escalofríos, sofocaciones, este, y pues bueno, sí, sí es algo muy fuerte. En el caso de las personas con TLP les puede dar la crisis a medianoche. Y pues bueno, no hay médicos, tendrían que ir a un hospital a lo mejor a controlarles, pero bueno, un ataque de ansiedad se puede controlar mediante la respiración, mediante truquitos, pero pues no quita que no se sienta horrible. Entonces vamos a hablar hoy rápidamente de dos casos de TLP y antes voy a hablarles sobre los rasgos básicos del trastorno límite de la personalidad o TLP, siempre haciendo hincapié en que si sienten que tienen algo o se quieren checar, no porque sientan algo, vayan con un especialista, con un psiquiatra, con un psicólogo o aunque sea con un médico general que también están capacitados para detectar pues anormalidades, ¿no? En tu cuerpo, ya sean físicas, y ellos te pueden derivar con algún especialista, ¿no? Entonces, es importante no ni automedicarse ni autodiagnosticarse, y esto pues solo por el gusto de aprender, el gusto de informar y el gusto de conocer más sobre trastornos, sobre psicología y cosas que nos pueden ayudar a autoanalizarnos, autoobservarnos y tratar de buscar ayuda, ¿no? Entonces, en el TLP se incluye un patrón que es generalizado de inestabilidad en tus relaciones personales, en tu autoimagen, en los afectos con las personas que te rodean, pero también hay mucha impulsividad, ¿sí? Ahí denle a la pantallita. Y pues bueno, esta impulsividad los mete en problemas. Y pues bueno, según el manual, el DCM, puede haber con las personas que estén sintiendo esta parte del trastorno TLP esfuerzos frenéticos para evitar ser abandonados, ya sea real o simbólicamente. Entonces, es decir, van a hacer lo que sea, van a aguantar lo que sea con tal de que no los abandonen. Entonces, este patrón de relaciones interpersonales inestables, que son muy intensas, alternan entre idealizar y devaluar, y de repente, ay, mi pareja es lo mejor, es hermosa, me ayuda, me acompaña, pero luego, no, es terrible, no me quiere, yo creo que ya me va a dejar, uy, no, de hecho se ha de estar viendo con alguien, y entonces empieza a detonarse ahí ansiedad, pero también conductas que bueno, que pueden ser impulsivas, ¿sí? Entonces, esto les va a dar a la persona con TLP una identidad que es inestable. A veces se puede distorsionar cómo se perciben a sí mismos, ¿no? Entonces, los lleva a tener impulsividad en dos áreas que son potencialmente muy dañinas. Es decir, pueden ser muy impulsivos a la hora de estar gastando, a la hora de tener relaciones carnales, también pueden ser impulsivos, y también puede haber pues abuso de sustancias o hacer actos peligrosos, ¿no? Ir en la motocicleta a toda velocidad o en el auto a toda velocidad de noche lloviendo. Y también puede haber pues atracones de comida o de bebida. Entonces se puede hacer al menos en dos de estas áreas, que es como descarguen su impulsividad. Entonces pues también son comportamientos pues de riesgo, que ponen en riesgo tu salud, la de los demás, pero pues también que retroalimentan este patrón de inestabilidad, ¿no? Esto puede ir aunado de comportamientos, de gestos o de amenazas de suscribirse de la vida, pero de manera muy recurrente. Comportamientos autolesivos, se pueden así como arañar, se pueden cortar, se pueden golpear, pero pues también es autolesivo comer mucho o beber mucho, ¿no? Entonces,
este, pues es como que se castigan a sí mismos. Es una condición, es un trastorno complicado, difícil. No cualquiera lo puede, un especialista lo tiene y a veces te hacen baterías y, o sea, no nomás es así como que les digas, ay, hago esto, esto y esto y ya te lo diagnostican. No, el trastorno límite de la personalidad tienen que verlo, tienen que corroborarlo para que vaya bien diagnosticado. Todos estos comportamientos de impulsividad, de ganas de desvivirse, de relaciones inestables, pues obviamente los va a llevar en su vida a experimentar inestabilidad afectiva de manera muy reactiva, ¿sí? Entonces, de repente están carcajeando, pero luego ya se molestaron, y luego están ansiosos, y luego están con culpa, y luego están llorando, y luego otra vez están bien, y luego no tengo nada, déjame, pero en su mente y así en su cuerpo, pues están experimentando sensaciones que a veces no pueden definir. Y lo que sí es muy recurrente, pues es un sentimiento crónico de vacío. Entonces imagínense diario estar cargando ese sentimiento de vacío con el trastorno límite de la personalidad, de sentirte que nada tiene sentido, que no te quieren, que no sabes si quieres a la persona con la que estás, etcétera. Entonces también te puede llevar al otro polo, pasarte de la tristeza al enojo y entonces puede haber con la impulsividad, ira intensa e inapropiada y dificultad para controlar la ira con uno mismo y con los demás. Entonces, pues es complicado, ¿no? También llega a haber ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos graves, es decir, cuando el estrés, cuando la ansiedad, cuando la carga de estas sensaciones físicas y de estos pensamientos intrusivos son tantos que pues, les llegan a dar antipsicóticos, ¿no? Porque podrían llegar a tener alguna alucinación. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un caso de libro hipotético, desarrollo del TLP. Entonces, pues aquí la idea es, pues que aprendamos, que reflexionemos, y si estamos nosotros sintiendo este vacío, esta inestabilidad, esta impulsividad, una tristeza que no se va, que no tiene sentido la vida, etcétera, pues sí sería bueno ir con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra a checarnos pues para tratar de buscar ir mejor y también ir a terapia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso habla de una niña de 4 añitos que, bueno, aquí es un caso un poco fuerte. Fue víctima de una mala praxis por parte de forenses en un instituto en Perú. Y bueno, la prohibición bueno, ahí hubo una cosa que la revisaron a la niña, forenses, porque se decía que había sido víctima de algo, y entonces, pues bueno, ahí la parte de la ley le prohibieron que viera a su padre. Ya se imaginarán por dónde va el asunto. Entonces, esta niña de 4 añitos, pues imagínate, el cerebrito es una esponjita, son muy emocionales, muy perceptivos los niños, y de repente la están revisando policías forenses y todos estos institutos y todo, y le tiene esta ausencia abrupta y forzada de la figura paterna, que era su figura de apego, que como cualquier ser humano tiene derecho a papá y a mamá y a sentirse queridos, pues le generó este sentimiento de abandono profundo, así tremendo, ¿no? Y este abandono, sumado al dolor de su padre de no verla y que le decía y que escuchaba las voces de su padre gritándolo para verla y que no se lo permitieron, pues en esta niña se cimentó en un trauma primario que va a afectar su desarrollo, que va a quedar grabado, que te va a quedar como un tatuaje, ¿no? En el alma, en tu mente, que obviamente sale en terapia, ¿eh? Todo se puede ir acomodando en terapia, y recuerden que en terapia ni el psiquiatra ni el psicólogo son los responsables de que tú cambies, sino un 80% del cambio en psicoterapia, el responsable eres tú. El otro 20% es el psicólogo o es el psiquiatra, ya sea el enfoque del psiquiatra que sea, porque los psiquiatras medican, ¿no? Pero también hay unos que también dan psicoterapia.
Pues ellos te facilitan para que te escuches, para que veas, para que imagines qué cosas puedes crear para empezar a enfrentar esos miedos, esos dolores, esos abandonos. Y ese es el objetivo de la psicoterapia, que te des cuenta, el insight, el awareness, o sea, me cayó el 20 de por qué soy como soy y de dónde se generó eso que yo le llamo trauma o un dolor, ¿no? Entonces, en este caso, esta niña de 4 años, con esta situación que la alejaron del padre, pues empezó a tener, ya después fue creciendo, ¿no? Y eso, pues le generó inestabilidad en la identidad y en las relaciones. Ella no acababa de, de darse cuenta con su TLP quién era ella, por qué se comportaba de esa manera y obviamente pues en sus relaciones personales, con la familia, con los amigos, con los noviecitos de la preparatoria, pues empezaba a ser inestable y bastante impulsiva y pues obviamente también conductas de riesgo de ingerir ciertas sustancias, ¿no? Que pues no deberían ingerirse, especialmente la gente joven en desarrollo y especialmente alguien que tiene una condición de trastorno del límite de la personalidad. Entonces, bueno, esta niña creció sin ver al padre y al llegar a los 18 años, pues ya, esta ya no era una niña, era una joven adulta y se fue de casa de su mamá, se peleó con la mamá y le dijo, te odio, no me quieres, yo no me quieres, yo tampoco te quiero, me arruinaste la vida, nunca vi a mi papá, me largo de aquí. Y entonces tantas cosas en su mente. Si de por sí uno de adolescente tiene muchas cosas en la mente, ahora imagínense alguien con TLP, con un trauma fuerte. Entonces tuvo una inestabilidad en su autoimagen, la inestabilidad en sus relaciones personales y de amistad, de noviazgo, se hizo evidente. O sea, sub y baja, si te amo, te odio. Te necesito, largo de aquí, ¿no? Entonces, es esa parte de la impulsividad del TLP. Entonces, pues bueno, por eso es que es importante este trastorno límite de la personalidad que se ha tratado, que se ha observado y que la persona pues busque atenderse en psicoterapia y pues si van a mejorar, si van a aprender herramientas para ir controlando esa impulsividad. Entonces, pues esta muchacha de ahora ya 14 años después de que le pasó eso con los forenses, tiene 18 y tiene una búsqueda desesperada por llenar un vacío emocional y ella lo refiere como un hoyo en el pecho que es de metal, que es frío, pero que cuando se enoja le quema. O sea, fíjense su imagen o su síntoma físico, así lo refiere, frío, pero cuando se enoja o cuando siente mucho impulso es como que le quema, ¿no? Entonces tiene que hacer cosas para liberarse de eso. Entonces este vacío pues fue dejado por la pérdida de su padre y entonces pues eventualmente ella en la búsqueda de compañía, de sentido, de llenar un vacío, sin darse cuenta, la llevó a elegir parejas narcisistas. Aquí ya hemos hablado mucho del narcisismo y están videitos ahí en el canal, sobre todo en YouTube. El link está en el perfil. Y pues bueno, la primera de estas parejas con la que ella empezó a hacer ya vida, a los 18 años, la abandonó. Y entonces ella pues le reforzó su miedo al abandono y la dejó pues con 2 hijos y exacerbando una sensación de soledad, también con nuevas creencias de pues, los hombres abandonan y nunca voy a estar bien y me siento triste y como comúnmente y vulgarmente se dice en internet, vale verga la vida, ¿no? Entonces, en su búsqueda por encontrar el amor que nunca tuvo, viajó de Saltillo a Villahermosa y ahí pues inició una relación con un hombre que la aceptó a ella y a sus hijos y pues bueno, pues, se sintió bien el cambio de ciudad, pensó que cambiando radicalmente de lugar iba a encontrar pues cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, ella pues, seguía teniendo ese vacío crónico, la culpa, apenas iba a empezar a ir a terapia, iba de repente a controlarse los ataques de ansiedad en Saltillo, pero ya después se cambió de ciudad, ¿no? Pero
ahí empezó a tener una estabilidad económica, una estabilidad emocional que le ofrecía esta nueva pareja, que era una buena pareja este hombre. Y la mujer se dio cuenta con el tiempo que en el fondo no lo amaba. Entonces, este, ese es el problema, ¿no? Cuando la gente es o codependiente o siente un miedo grandísimo al abandono y un vacío existencial, pues a veces pueden aceptar una pareja, para el hecho de sentir que se completan, que algo se arregla, pero en el fondo, pues es una transacción, ¿no? Estoy con esta pareja para que me cumpla esta otra cosa, pero después ella empezó a sentir que era un hombre maravilloso, un hombre responsable, un hombre que tomaba a sus dos niños como si fueran suyos, que los respetaba, que la amaba, que le daba lo mejor, pero en el fondo ella sentía que no lo amaba, no estaba segura, pero pues es que era este sentimiento de vacío crónico, característico del TLP. Y entonces pues es una característica central del TLP que es muy recurrente. Y entonces ella empezó a considerar dejar a este hombre que era una excelente persona y empezó a reforzar el patrón de las relaciones inestables. Y pues bueno, pasó el tiempo, pasaron 10 añitos y a los 28 años su intento de reconectar con su papá lo empezó a buscar y todo, pues terminó en una noticia muy triste porque ella, pues después de años de haber pensado de que no, mi papá no me quiso, mi papá me abandonó, mi mamá me dijo que pues mi papá no era adecuado, no era una persona adecuada, bueno, no lo dijo así, pero cuando de verdad ya lo quiso buscar, tuvo la noticia que el papá había cancelado su suscripción al Netflix de la vida. Entonces, pues para ella fue una noticia muy fuerte, muy triste y desencadenó una intensa culpa, nuevos ataques de ansiedad refiriéndose a esto porque ella reflexionaba sobre lo que había sufrido su padre en todos estos años, estos 24 años que no la había visto. Entonces, pues este evento confirmó sus peores temores sobre el abandono, la responsabilidad y exacerbó su inestabilidad emocional, porque ya también, ahora ya le metió la variable, ¿no? En su momento, la mamá le metió la idea de que no, pues papá no es bueno, estuvo alejado de ella, pero luego, pues por su TLP buscaba parejas no adecuadas, entonces reforzaba que las parejas, pues tampoco me hacen sentir bien. Y luego cuando busca a papá, resulta que papá se había desuscrito de la vida, había cancelado su suscripción. Y entonces ahora ella también decía, y entonces ahora cuando busco y quiero perdonar y quiero yo también ser perdonada, el destino no me ayuda y me pone en mucho dolor. Y entonces pues siente culpa, fue mi culpa, ¿para qué le hice caso a mi mamá? Siento más vacío, voy a hacer lo mismo para acompañar a mi papá, pero no puedo dejar a mis dos niños. Entonces, híjole, pues es complicado, ¿no? Entonces, obviamente toda esta situación pues tuvo un impacto en sus dos niños, tenía unos gemelos, y pues al observar el comportamiento errático de la mamá a los niños, ver ellos que su mamá tenía ataques de ansiedad, que su mamá de repente cuando tenía muchísima ansiedad y que no la podía controlar se arañaba, comenzaron a mostrar sus propios síntomas de ansiedad, de pesadillas, empezaron a comer muchos dulces, pero también el azúcar pues hace que el cuerpo esté más rápido y al estar más rápido pues es más fácil que te dé un ataque de ansiedad. Sin darse cuenta, ellos están replicando un patrón de conducta disfuncional de su mamá, aprendiendo las respuestas emocionales, ¿no? De su mamá, y que si su mamá se siente angustiada, pues a lo mejor se araña, y si su mamá se siente triste, a lo mejor bebe, y a lo mejor ellos no bebían alcohol, pero bebían bebidas azucaradas. Empezaron a engordar mucho los niños. Entonces, pues es complicado. Por eso, pues a lo mejor si ya viste que no está tan funcional tu vida, que sientes que no está tan adecuada, que no estás todo lo feliz que quisieras,
pues a lo mejor sí sería cosa de que tú quisieras ir a psicoterapia con un terapeuta, con un psicólogo. Y bueno, desde las constelaciones familiares, porque ya saben que yo incluyo de todas las ramas, pues estos niños están diciendo con yo como tú, mamá, te amo tanto y te acompaño en tu ansiedad. Te amo tantísimo que comparto tus miedos y los integro en mis pesadillas y ni siquiera duermo bien, porque como yo veo que tú no estás bien, pues yo tampoco merezco estar bien, mamá. Entonces, pues es complicado, ¿no? Entonces, este es el caso, ¿no? Cómo empezó a los 4 años con una mala praxis ahí con doctores forenses y luego pues también ideas de la mamá, este, que quiso separar del papá y terminó la pobre niña ya a los 28 años con un TLP, con 2 niños que ya empiezan a tener un poquito de rasgos. Para algunas personas el TLP puede ser hereditario, o sea, imagínense, puede ser tan fuerte que pudiera alterar, pero bueno, estos son opiniones que todavía, aunque hay ciertos estudios, no han sido concluyentes. Ahora, ya vimos este caso, ¿no? De esta mujer y cómo se mudó de Saltillo, se fue del norte al sur buscando pues una mejor vida, cambiar de hábitos, cambiar de lugares, ¿no? Que pues digo, no está mal mientras no lo hagas por huir, sino por buscar soluciones, ¿no? Porque creo que es de Einstein, ¿no? Dice, no esperes resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer una propuesta de solución con el análisis transaccional del canadiense Eric Bernet. Y pues es una teoría de la personalidad, es un método terapéutico y pues se va a enfocar en la interacción social y la comunicación entre las partes. Para los hijos de esta mujer, pues la solución desde el análisis transaccional se centraría en identificar y modificar los guiones de vida y los estados del ego que está aprendiendo de su madre. A ver, muy importante esto y pongan mucha atención. ¿Qué guión de vida está siguiendo? Imagínense que la vida es una obra de teatro y que tú eres un actor y que un rol y estás interpretando un papel. Y a veces en ese papel vienen líneas que es tu guión de vida en el que dices, yo no sirvo para nada. ¿Para qué estudio si estoy menso? Yo nunca voy a ser feliz. El mundo se viene a sufrir, etcétera. Y luego de repente también hay partes religiosas de que, no, es que eres una pecadora, por eso Dios te castiga. Entonces, todo eso son guiones de vida y esas creencias pues nos empiezan a generar pensamientos, empezamos a hablarlos, empezamos a actuarlos y ya que empezamos a actuarlos, pues se empieza a convertir en lo que luego decimos que es el destino, ¿sí? Y todo empezó en un pensamiento que se hizo voz, que se hizo acción, que se hizo una conducta y que nos dio resultados en la vida. Pero bueno, pues a nadie nos enseñan eso, ¿no? Pero ella quiere tratar a sus hijos, por eso los llevó al psicoterapeuta para con análisis transaccional poder ver qué guiones de vida trae ella para empezarlos a quitar y que los niños, sus gemelos, empiezan a cambiar y a no introyectar, no a hacer propios esos pensamientos y esas creencias irracionales y limitantes de su mamá. Entonces, bueno, el análisis transaccional postula que las personas operan desde 3 estados del ego, ¿sí? Entonces está el padre, está el adulto y está el niño, ¿no? Son esas 3. Entonces, a lo mejor esas 3, y está acá hablando, por ejemplo, el niño con la mamá, a veces la mamá está hablando con el padre, con los niños, pero hay ciertas cosas que se tendrían que comportar como adultos, o sea, por eso es un análisis transaccional. Ninguno de los 3 estados es incorrecto, salvo la situación en la que se está aplicando. Entonces, ahí les va. Si hay 3 estados del ego, padre, adulto y niño, los niños de la historia, al ver a su mamá en crisis de ansiedad
con mucho miedo, con mucha impulsividad, pues empiezan a adoptar un estado del ego que es de un niño, pero que está asustado y que está ansioso. Entonces el plan de intervención se enfocaría en fortalecer un estado del ego adultos, o sea, aunque sean niños, pero es que el niño pues es caprichoso y se siente indefenso, y el adulto empieza a ser responsable y a buscar sus propias soluciones, o sea, sin importar de qué es niño, pero es un estado del ego, ¿sí? Ahora, ok, vamos a definir rapidísimo. El padre, el estado del ego del padre, contiene los mensajes, normas y valores de las figuras de autoridad, ¿sí? Y en este caso los niños podrían estar internalizando o introyectando el mensaje de su mamá de que el mundo es un lugar muy peligroso y que las relaciones humanas y las relaciones de pareja son inestables y son dolorosas y son terribles y todas terminan mal, lo cual no es cierto, pero son las creencias limitantes, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están introyectando. Ese es parte del guión de vida, el guión de vida de la mamá. El mundo es un lugar peligroso y las relaciones personales son inestables. Ahora, la parte adulto es el estado que es más racional, es más lógico. Su función es procesar la información de manera así equilibrada, más objetiva. Y en el tercer estado del ego, que es el del niño, contiene las emociones y sentimientos de la infancia. La ansiedad y las pesadillas de los niños pues son simplemente esta manifestación de que su estado del ego es un niño asustado, porque están agarrando todos los pensamientos de la mamá, pero ellos son niños, son más frágiles, su mente es más susceptible y pues están teniendo pesadillas en las noches. Si se tuviera que hablar así de una intervención, así a modo de solucionar de manera terapéutica, pues hay que concienciar, ¿no? Se trabajaría con los niños para que tomen conciencia de sus estados del ego y entonces se les va a enseñar a identificar cuando están reaccionando desde su niño asustado, que es el que llora, que es el que tiene pesadillas, es el que se orina, el que se muerde las uñas, pero que también pueden usar, fortalecerse, empoderarse y así les dicen como un superhéroe, ¿sí? Que te va a llevar del niño asustado a un adulto para que pueda procesar la situación de una forma más racional y no es que se les pida ser adultos, sino un estado del ego lógico, racional, que desde la tranquilidad diga, estas pesadillas son ficticias, no importan, suelto, lo que tenga mi mamá es de mi mamá y yo no lo apropio, ¿sí? Entonces, otra parte de la intervención pues serían mensajes de vida contra script. A ver, ¿qué es esto? Se identifican los mensajes de vida negativos que están aprendiendo de mamá, el guión de vida de mamá negativo, que para ella el mundo es complicado, es feo, la vida es caótica, las personas te abandonan, siempre estás triste. Entonces se les va a desarrollar un contescript positivo, que parecería un poquito como decreto metafísico hasta cierto punto, porque puedo sentirme seguro, tengo el poder de controlar mis emociones, si hay mal en el mundo yo lo puedo rechazar, tengo herramientas para sentirme feliz, etcétera, ¿sabes? Entonces pueden hacer eso y ver que hay otra, y aquí lo importante es darse cuenta que a veces adoptamos, introyectamos y aceptamos las creencias de mamá, de papá, aunque sean malas, aunque sean creencias limitantes y dolorosas. Porque como dicen las constelaciones, yo por ti, papá, te amo tanto que hasta lo malo lo hago igual, ¿no? Entonces, bueno, otra parte de la intervención terapéutica, otro paso, el tercero, pues el refuerzo de adulto, es decir, que realicen actividades que fortalezcan su estado del ego adulto como educación emocional, que sería enseñar a nombrar y entender sus emociones. Y a ver, eso lo vamos a hacer en este momento. Ahorita cada quien en su casa identifica, toma una inhalación, exhala lentamente y analiza cómo te sientes, porque a veces estamos tan llenos
de redes sociales, de música, de distracciones, que se nos olvida darnos cuenta cómo nos sentimos. Y a lo mejor habrá quien diga, ay, siento aquí como pesadito en la garganta. Y empiezan a ver y qué más. Pues como que no respiro bien, pero sí puedo respirar, pero es como si no pudiera. Ah, pues a lo mejor habrá quien te diga esa angustia. O habrá quien que te diga, ah, es que tengo cosas que le tengo que decir a mi mamá y no me animo. No sé, son muchas cosas en los hombros, en el pecho. Esto se parecería un poco más a la Gestalt. Y entonces hay que educar emocionalmente, porque a veces piensas que estás muy enojado, pero le empiezas a rascar, a analizar, ves la situación de dónde te viene esto que tú crees que es enojo y en realidad era tristeza. Entonces empiezas a entender tus emociones, de dónde vienen, y eso le baja muchísimo porque ya no te domina la emoción a modo de ansiedad, sino sabes concretamente qué es eso y eliges no engancharte, lo que va a hacer que no te dé ataques de ansiedad. Otra cosa para reforzar el adulto, el estado del ego adulto en estos niños, pues es el pensamiento crítico, ayudarles a evaluar las situaciones sin saltar a conclusiones ansiosas. ¿Cómo les pasa esto? Ven a mamá triste, que a lo mejor se habló fuerte con su esposo, y ellos dicen, mi mamá quiere dejar a papá y vamos a estar en la calle y no vamos a comer, me da ansiedad y me dan pesadillas. Esto es real, esto puede pasar. Ahora, les tienen que ver y decir, ah, no, la mamá tiene estos impulsos porque tiene TLP, discute mucho con papá, pero al final no pasa nada, así que siéntete seguro. Mamá está yendo a psicoterapia y aparte está medicada, ten paciencia. Pero esto ya es pensamiento crítico. ¿Qué otra cosa se le puede reforzar en el estado del ego adulto de estos niños gemelos con esta mamá con TLP? Pues establecer límites, es decir, enseñarles a expresar sus necesidades de forma asertiva, sin depender de la aprobación de mamá, sí tomándola en cuenta, pero no que sean los introyectos, los pensamientos y los guiones de vida de la mamá que dicten tu vida para mal, ¿sí? Entonces, básicamente el objetivo principal es romper el ciclo del trauma, ¿sí? Empoderando a los niños para que desarrollen un guión de vida sano, un guión de vida en el que digo, yo puedo, yo quiero, y cada día aprendo más herramientas, estoy yendo a psicoterapia y yo sé que si yo cambio, yo voy a estar fuerte y va a ayudar a que mamá esté fuerte y que no repitan los patrones disfuncionales de su mamá. Ahí ya también vendría la responsabilidad de mamá y de su esposo de no meterles trauma a estos niños, porque si les meten trauma fuerte, pues a lo mejor también les van a meter, o sea, si tendría que ser un trauma muy fuerte, pues también les pueden meter TLP, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el caso que empezó con esta niña de 4 años que no vio a papá, que tuvo parejas inestables, narcisistas, que la dejaron como más soltera, que al final encontró un excelente hombre que la apoya en todo, y a pesar que él debe decir, ay Dios mío, qué mujer me agarré bien conflictiva, pero en el fondo la ama y la ayuda, y ella tiene el miedo que la abandonen, pero al mismo tiempo dice, no, creo que no lo quiero tanto, pero sí lo quiere, pero no se da cuenta. Entonces, bueno, este fue el caso, y vamos a ver otro para terminar, que también es de TLP. Puede ser, mira, es una mujer que experimentó una serie de pérdidas traumáticas en su vida. Entonces, pues ella tuvo ahí una muerte prematura de sus padres en un accidente automovilístico, y a los 6 años ella terminó en un orfanato, imagínense, pues terrible. Lo que le generó un profundo miedo al abandono y un sentimiento crónico de vacío. Estas son cosas muy del TLP. El abandono es también de trastorno dependiente de la personalidad, pero en el TLP se experimenta así como un hoyo, ¿no? Y es un sentimiento crónico de vacío, ¿no? Entonces a los 12 años esta niña, pues estuvo 6 años en el orfanato, ya sin papás,
A los 12 años fue adoptada por una familia muy amorosa. Entonces le ofreció una oportunidad para el apego, para la estabilidad, la felicidad, iba a su escuela bonita, la trataba muy bien, pero a los 21 años los padres adoptivos también fallecieron en un accidente, lo que la sumió en un nuevo trauma de pérdida y reforzó la creencia de que las personas que aman o la abandonan inevitablemente, ya sea porque ya no quieren estar con ella, porque no les importa o porque el destino se las lleva, ¿no? Entonces, súper trágico. Entonces, claro que desarrolló trastorno límite de la personalidad. Debido a su historia de trauma y pérdida, la mujer desarrolló una serie de conductas muy disfuncionales, ¿no? Clásico del TLP, muy impulsiva, comportamiento autolesivo, es decir, hacerse pues lesiones, rasguños, pero también a veces puede ser con algún tipo de sustancia, ¿no? Es como castigarse. Y se manifestó en un trastorno alimentario, sé que se ponen muy flaquitas porque no quieren comer, que no puedo decir la palabra aquí, pero a través del cual intentaba controlar pues el caos emocional que sentía en su vida, porque ella prefería sentir un montón de hambre para bajar su concentración a esa hambre, en lugar de estar pensando en sus papás y luego los que la adoptaron, que los dos, bye, por un accidente. Entonces, estuvo también lidiando con insomnio, con ansiedad, porque pues la segunda, volvió a perder, digamos, a sus segundos papás, ¿no? Desarrolló un gusto por estos cigarritos verdes y pues la verdad para ella fue una forma de evasión, pero también fue una forma pues incorrecta, mal hecha, de pues medicación para poder pues para dormir bien, ¿no? Pero pues se enganchó y se convirtió en una dependencia a fumar esto, ¿no? Entonces, pues sus relaciones interpersonales empiezan a tener un patrón de idealizar y de devaluar, idealizar y devaluar. Entonces, primero ve a un compañerito y no, está bien guapo, es bien listo, me quiere, yo lo quiero, es muy genial, es divertido, es estudioso, pero luego hace una cosita que no le gusta el compañero o el noviecito y lo empieza a devaluar. No, no me quiere, no me comprende, dice que le harto, cuando me da en crisis, pues no sabe cómo reaccionar, entonces, pues es malo y lo abandono. Entonces empieza a hacer eso de me enamoro rápidamente y de forma muy intensa, pero de pronto, en cuanto percibe la señal de abandono o rechazo, aunque sea imaginaria, su afecto se transforma en ira y en desprecio, ¿sí? Pero es un mecanismo de defensa, lo que le lleva a romper la relación. Entonces, habrá, por ejemplo, quien con tal de no romper la relación, aguanta lo que sea la pareja, si es una pareja narcisista, una pareja, pues, que no la trata bien, con tal de que no, pero en este caso, más bien se va al lado de la ira y en lugar de aguantar, lo manda a la fregada, ¿no? Y es grosera y le dice, eres un mentiroso y eres narcisista y no me quieres y no me entiendes y vete de aquí, ya no te quiero saber nada y así, ¿no? Entonces, su afecto fluctúa del amor más sublime e idealizado al de ira y desprecio. Y entonces, pues está con ruptura de relaciones y es una inestabilidad en sus relaciones que va reforzando su creencia de que no se puede confiar en nadie y de que está destinada a estar sola, y entonces ahí se vive en ansiedad, se vive en miedo, se vive en culpa, porque pues es mi culpa, de seguro Dios me está castigando y yo merezco esto, y y luego también como que entra en conciencia que ella sabotea sus relaciones, entonces dice, cuando llega el bien bueno, lo rechaza, porque dice, no, te voy a destruir como he destruido a otros. Ahora, vamos a ver aquí una solución, una propuesta, ¿no? Desde la terapia racional emotiva conductual, la anterior fue del análisis transaccional de Eric Berne, este es la TREC de Albert Ellis, y se basa en la premisa que no son los eventos en sí mismos lo que causan nuestros problemas
emocionales. Se parece, el otro hablamos de un guión de vida, aquí hablamos de las creencias y la interpretación sobre esos eventos que vivimos, ¿sí? Entonces el objetivo de la terapia racional, emotiva, conductual o TREC es identificar y cambiar las creencias irracionales que sustentan el sufrimiento emocional. Entonces, si bien el mundo nos ofrece a veces cosas y tragos amargos, pues si te vives en el aquí y en el ahora y aceptas lo que es, vas a sufrir menos. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es hay que identificar qué creencias irracionales esta mujer trae que le están sustentando que debe de sufrir, que se debe sentir sola, que debe de estar enojada, porque las parejas al final son malas, ¿no? Entonces, eh, la TREC maneja el modelo ABC, bueno, hay un poquito más, pero es el ABC, porque aquí vamos a buscar analizar y modificar las creencias. Y esto que les voy a decir lo podemos utilizar para ver nuestra vida, algún problema que tengamos con la pareja o con un hijo o con nosotros mismos, una carencia. Ahí les va. ABC. A es el acontecimiento activador. B es la creencia, porque es de belief en inglés. Y C es la consecuencia emocional o la conducta que va, ¿no? Entonces, A, el acontecimiento activador, pues es el evento que desencadena esta emoción. En este caso podría ser pues el fallecimiento de sus papás y luego de sus segundos papás, de su segunda familia que era muy amorosa y que la adoptaron, pero también el miedo a ser abandonada. Entonces ese es como el activador. Cuando percibe que una figura o alguien que la está protegiendo puede fallecer, le da el miedo. Y cuando está con una pareja y de repente siente que la va a abandonar, también va el miedo, pero en lugar de abrazarse como las codependientes, responde con ira y los manda a la chingada. Entonces, ese es el paso A. Ese es el acontecimiento activador. Ahora vamos al belief o creencia, el paso B. Son los pensamientos que todos tenemos de creencias, pero son irracionales sobre el evento. Y para esta mujer las creencias irracionales pueden ser: yo siempre pierdo a la gente que amo. Yo soy un imán para la tragedia. No merezco ser feliz. Dios me odia y me castiga. Entonces, en el análisis transaccional esto se parecería al guión de vida. Aquí son nuestras creencias irracionales. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio de ver en esta vida qué cosas creemos. Y si luego dices, es que no tengo todo el dinero que yo quisiera, es que empiezo proyectos y no los termino, porque a lo mejor traemos una creencia de yo no puedo, yo no merezco hacer proyectos, el dinero es peligroso porque te haces drogadicto como se hizo mi abuelito. Entonces son esas creencias que hay que detectarlas para arreglarlas. El tercer paso de la TREC de Albert Ellis es el C, la consecuencia emocional o conductual. Entonces, está el activador que me avienta, que pasa filtrado por una creencia que me dice no merezco ser feliz, y entonces la consecuencia son las emociones, son las acciones, son las cosas que yo hago, las conductas que resultan de mis creencias irracionales. Entonces, en su caso, la consecuencia, pues es ansiedad, es depresión, deja de comer y se pone ya así súper flaquita, les da esto que es la anorexia, y la dependencia, pues también a esta cosita verde que se fuma, y la inestabilidad en sus relaciones. Entonces, es un círculo vicioso que no la deja despegar, porque habrá quien haciendo esto se compone la vida, pero a ella en específico no le está haciendo bien. Entonces, si tuviéramos que ver el proceso de intervención, una vez que vimos los activadores, las creencias irracionales y cómo le avientan conductas, pues ya identificamos las creencias racionales. Hay que ayudar a esta mujer a identificar y desafiar sus creencias irracionales sobre la pérdida y el abandono. Y se le va a enseñar a reconocer sus pensamientos como
cuando te da el pensamiento, la creencia, siempre voy a perder a mis seres queridos, soy un imán para para la tragedia, hay que identificarles y decir, no, esto es autodestructivo y tampoco son verdades, es una creencia. Y entonces el terapeuta la va a guiar a ella para discutir y refutar y decirle, a ver, se llama el método socrático, para cuestionar la validez de tus creencias. Y entonces, a ver, decirle, a ver, ¿qué estudio científico hay que diga que tú siempre vas a perder a tus padres? A ver, dime, ¿hay alguna evidencia de que todas las personas que amas siempre te van a abandonar? A ver, ¿es tu culpa que tus padres murieran en un accidente si tú solo tenías 6 años? ¿Ibas tú manejando en el coche y era tu responsabilidad por lo que ellos fallecieron? No, pues no. A ver, ¿y te ayuda de alguna manera a creer que eres un imán para la tragedia? ¿En qué libro habla sobre que las personas somos imanes para las tragedias? Entonces aquí la cosa es esto, cuestionar, confrontar, con mucho tacto, pero sí con firmeza, para que la mujer se dé cuenta que sus creencias y que sus pensamientos son ilógicos, son ilusorios, son mentira. Pero a un nivel de insight, no a un nivel así como que estar hablando, sino sentirlo, vivirlo y darse cuenta, ¿no? Que te caiga el 20, ¿no? Entonces, ya que empieza a ver, dice, no, pues es cierto. Vamos a elaborar, es el tercer paso del proceso de intervención, elaborar una nueva filosofía que sea efectiva, ¿sí? Ya que refutamos las creencias irracionales de ella, pues vamos a trabajar en el desarrollo de una nueva filosofía de vida más racional y funcional. Y esto puede incluir la creencia de que aunque el dolor es real, no define tu futuro. Y aunque hubo eventos terribles, dolorosos en tu pasado, pues tú hoy estás viva y tienes una nueva oportunidad y no se va a definir tu futuro por un pasado que ni siquiera estaba en tu control y que ni siquiera fue tu culpa. Entonces se le va a ayudar a aceptar pues la incertidumbre de vida sin sentir que tiene que controlarla con comportamientos disfuncionales y dejar de comer o alguna otra cosa, ¿no? Como evasión. Entonces, pues bueno, a través de la TREC, la mujer aprenderá a manejar sus emociones de manera más saludable, a tolerar la incertidumbre y a construir las relaciones estables, basadas en una autoimagen que sea más positiva, que sea realista, que te dé lugar a construir, a mejorar, y aunque en el TLP siempre va a estar ese sentimiento de vacío, de abandono, de impulsividad, saber que también empiezas a tener herramientas y que muchas cosas de las que pensaste en tu vida que eran reales y que eran tu creencia irracional no lo son, y que eso te libera y te da fuerza. Entonces, era lo que les quería platicar el día de hoy. Queda grabado para el canal de YouTube, en el canal, en el perfil. Ahí tengo el link, completito. Y pues voy a hacer unos ejercicios ahí para que podamos detectar nuestras creencias irracionales, sobre todo por el dinero y por el amor, para empezarlas a cambiar y que esta parte de nuestras vidas empiecen a mejorar, ¿sale? Pues muchas gracias, yo soy Emanuel y que tengan bonita tarde, hasta luego.